Buenos días. Esta mañana creo que hemos recibido dos ponencias muy dignas, y creo que con el mensaje propio que nos tenía que llegar, y por lo menos para una persona que ha asistido a más de uno de estos congresos de estos tipos, en la que muchas veces lo que se nos quiere decir de nuestro ser cofrade, de lo que tienen que ser nuestras cofradías, que siempre se fundamentan en tres puntos, ¿no? En que volvamos a nuestros orígenes, el del origen de la cofradía, el que nosotros como cofrades seamos partícipes de la Iglesia, y sobre todo de la participación tanto a nivel de la cofradía, tanto a nivel caritativo como a nivel asistencial. Eso nos lo han vuelto a contar otra vez, pero de una manera distinta. Yo creo que a cada sitio que vamos, cada vez que nos reunimos los cofrades, es el mensaje que el sacerdote o hasta obispo nos quiere transmitir. Muchas veces se nos hace pesado, se nos hace aburrido, pero en el caso de esta mañana de Francisco Jesús ha sido todo lo contrario. Creo que ha sido una ponencia muy bonita, que nos ha llegado al corazón y también a la cabeza, y nos ha hecho pensar. Con respecto a la segunda ponencia, la ponencia de Pablo Nieto, un profesional como él nos ha enseñado y nos ha demostrado cómo tenemos que actuar las cofradías. La experiencia propia que hemos vivido nosotros aquí en Ellín, cuando no conocíamos o no teníamos la facilidad de acudir a profesionales como él, pues era muchas veces acudir a aquel señor que nos lo ofrecía con un menor coste. Esto al final ha hecho que años después nos tengamos que poner en manos de profesionales. Gracias a Dios, Pablo Nieto está con nosotros desde hace unos años, y aunque al final nuestra cofradía, por lo que sea, o cualquier cofradía, no se ponga en sus manos, pero sí que contamos primero con su experiencia, con su saber decir y contarnos, para seguir actuando en los sucesivos pasos. Carlos María también toma la palabra en este momento, a modo de presentación. Sí, buenos días. La verdad es que las dos ponencias de esta mañana que hemos podido escuchar han sido, desde mi punto de vista, completamente pedagógicas, que creo que nos han transmitido a todos el mensaje que se pretendía, y al mismo tiempo ambas nos pueden llevar a una reflexión profunda, que creo que es a lo que todos deberíamos de intentar participar en esta mesa redonda. El sentido auténtico de las cofradías no debemos de olvidarlo nunca, los cofrades, y sobre todo los que tenemos la responsabilidad en nuestras manos, tanto miembros de Junta de Gobierno como los propios cofrades, en nunca olvidar el sentido de las cofradías y no apartarlo y darle prioridad a otros objetivos. Eso siempre es un tema de debate, de estudio, y que en la mayoría de los casos, en el día a día, nos dejamos llevar y lo aparcamos, o no encontramos, como decía Francisco Jesús esta mañana, ese canal de diálogo entre Iglesia y cofradía que es tan fundamental y tan necesario para que diera sus frutos. Y en el caso de la exposición que nos ha hecho magistralmente el restaurador Pablo Nieto, me identifico también completamente, porque al mismo tiempo que antes comentaba esa responsabilidad en lo interior, en lo exterior no nos podemos dejar llevar por el consejo de aquella persona que con su mejor intención te ofrece sus medios, pero que en definitiva no está capacitado ni tiene los conocimientos técnicos que requiere una restauración, porque estamos hablando de una restauración. Él lo ha explicado perfectamente. La restauración la podríamos definir como la medicina de un legado artístico e histórico que tenemos los cofrades, y por ello debemos de buscar a unos doctores, valga la expresión, que nos permitan salir de esa situación airosos y con esas enfermedades
solventadas. Por eso, cuando él hablaba de todo el proceso de restauración, la verdad es que yo, en mi experiencia, que he tenido la oportunidad de que las 3 imágenes titulares de la cofradía a la que represento han sido restauradas desde el año 2002, pues es fundamental el trabajo consciente, por un lado, de las juntas de gobierno de las cofradías, y por otro lado dejarse llevar por el consejo de los especialistas y de los restauradores. Por eso, cuando hablaba del intrusismo, los cofrades no debemos de dejarnos llevar, aunque poderoso caballero don dinero, no debemos de dejarnos llevar por ese sentido económico, y sí ser responsables de ese legado que tenemos, y priorizar a lo mejor en la conservación como Dios manda, y en este caso como mandan los restauradores. Bien, también a modo de presentación, María Balsalobre, Salmerón. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la organización del Congreso por contar conmigo y en este día. Y luego, pues, para no repetirme con mis compañeros, destacar de la primera ponencia, pues, entre todo, lo más importante, somos cofrades y qué es los sueños que tenemos cada uno, pero tenemos que saber cómo actuar y cómo llevarlos a cabo dentro de nuestras posibilidades. Creo que es un tema que nos tenemos que plantear muchos de nosotros. Y luego todos, antes o después, hemos necesitado o necesitaremos restaurar nuestras imágenes. Entonces sí que pues, hay temas que conocemos y otros temas que no tenemos mucha idea de cómo van. Pablo esta mañana nos ha presentado de una forma fácil, comprensible, cómo se restaura una imagen, qué objetivos tenemos que tener, y creo que ha sido de mucha valía para lo que nosotros conocemos. Bueno, yo en este sentido, la ponencia mía intenta ser así muy moderado. Ahora ya, como no hay ponencia, si digo alguna barbaridad me perdonáis, ¿no? Decía Rafa antes que, y supongo que con razón, ¿no? Porque yo, claro, me está así un poquillo ilustrando para este día. Y efectivamente, es decir, muchos argumentos recurrentes son los que yo he dicho, ¿no? Lo cual manifiesta un primer problema que, a mi juicio, creo que sería bueno que expresáramos así nuestros puntos de vista en la mesa redonda, ¿no? Es decir, la teoría está clara, esa triple referencia que sintetizaba muy bien Rafa, esa referencia al origen de las cofradías, esa referencia eclesial y esa referencia, digamos, solidaria, asistencial, ¿no? Esas 3 cosas definen bien lo que es la vida de una cofradía. La teoría está clara, pero claro, la práctica es compleja. Y aquí cojo el comentario que nos proponía José Aurelio, ¿no? Yo, al menos, cada uno hablamos desde los púlpitos donde estamos, ¿no? Es decir, yo percibo que desde las cofradías que conozco, pues que ese equilibrio en lo teórico en la práctica no se da. Y no se da, pues posiblemente porque, a lo mejor, como muchos hermanos mayores suelen decir, en las proximidades de la Semana Santa, bueno, pues el paso hay que sacarlo a la calle. Y como el paso hay que sacarlo a la calle, es evidente que eso lleva unos gastos y lleva unas prioridades económicas que, evidentemente, pues hay que cumplir con eso si quieres que el paso salga a la calle, ¿no? Yo, mi pregunta aquí a los hermanos mayores que estáis, a los cofrades que estáis, es si no observáis, evidentemente, un déficit, ¿no?, en esa cuestión. Si no lo observáis, un déficit manifiesto, ¿no?, entre la capacidad económica que dedicáis a todo lo estético, ¿no?, a todo lo expresivo desde ese punto de vista de vuestras cofradías, y si no resulta o no puede resultar, pues, un poquitín deficitario lo que, por ejemplo, debiera estar presente desde el punto de vista asistencial, ¿no?, o solidario, como queramos llamar, sin discutir por la palabra, ¿no? A mí me parece que esa reflexión debe estar siempre presente, y me gustaría que, desde el punto de vista práctico, un cofrade pues contestara, ¿no?, a esa problemática. Yo soy filo de Ellín, pertenezco a la escuela cofrade, a la cofradía y hermandad conocida como los gorrinicos,
El nombre es muy largo, lo puedo decir, pero bueno, luego. Y yo sí podría dar una idea. Cuando las juntas directivas se hacen, se busca un secretario, se busca un tesorero, alguien que se encargue de las cuotas, que se encargue de todo lo que conlleva una cofradía y hermandad. Pero no se busca quien se encargue de lo que decía Francisco Jesús. Y entonces eso lo deberíamos de tener en cuenta todas las hermandades. Bueno, yo me llamo Adelardo Mora, vengo de la Cofradía del Huerto de Granada y contestarle es muy difícil porque aquí estamos muchísimos cofrades de muchísimas provincias y se tiene que partir de una base y es que yo creo que las relaciones cofradías-iglesias en muchísimas localidades no son las aconsejables por lo que ha dicho de que no hay estatutos, no hay unas relaciones en las cuales ya esté todo configurado, no haya unos estatutos de régimen interior, no haya unas cofradías con unos cofrades que sean trabajadores durante todo el año. Pero sí le quería decir en cuanto a los gastos y a todo lo que es superfluo o lo que puede ser estético, que las cofradías, que todas se tienen que decir que somos pobres, lo que sí somos es damos empleo. En las cofradías, cuando hacemos cualquier paso o hacemos restauración, lo que estamos dando es trabajo. Y estamos dándole trabajo a personas jóvenes, a escultores, a tallistas, a orfebres, a personas que gracias al trabajo de las cofradías tienen posibilidades económicas y sacar una familia para adelante. Independientemente de eso, y le puedo decir, por ejemplo, lo que es en Granada, que nosotros tenemos, recogido en estatuto, que un tanto por ciento superior al 10% de los ingresos normales, es decir, los ingresos de la hermandad se tienen que dar para caridad o para labores asistenciales de la parroquia, del convento o en donde la diócesis considere. De todas maneras, yo creo que la unión hace la fuerza y lo que tienen que hacer las cofradías es unirse y con relación a la Iglesia, pues tener unos puntos en común y en este caso la diócesis de aquí, de Ellín o de Albacete o donde sea, pues encauzar donde las cofradías pueden, parte de esos ingresos que tienen, sean muchos o pocos, establecer unas prioridades. Pero eso se hace en muchísimos sitios, por lo menos en Andalucía. Y lo que sí le quiero decir es que mi pregunta sí sería un poco, porque me ha encantado la conferencia, pero los cofrades nos tenemos que ver los tres apóstoles, por supuesto que es Jesús, pero la Iglesia, que es el ángel. Yo quería saber, cuando se restauran las imágenes, ¿cuál es el principal motivo? O sea, ¿es por la policromía y a lo mejor porque han estado en un sitio húmedo? Pues las inclemencias del tiempo. Me gustaría que me contestasen cuál es el principal motivo que la imagen está en malas condiciones por los factores que antes he apuntado yo. Creo que queda claro, sí. Vale. Otra pregunta es sobre estos encuentros, si sería interesante que se juntasen para que hubiera más gente, pues con otro paso de misterio que también es Getsemani, como puede ser el prendimiento y el beso de Judas. Sería una cosa interesante que estudiasen eso, porque esto abarcaría pues más gente a estos encuentros, porque al haber más pasos de misterios, que estamos hablando dentro del huerto de Getsemani, y sería interesante pues que se estudiase y a ver si podría ser por el tiempo. Bien, pues gracias. En principio, Pablo, supongo, ¿cuándo se tiene una cofradía, una hermandad, que proponer la idea de iniciar una restauración de su imaginería? Bueno, yo creo que esto es como el que va al médico, no tiene que ir semanalmente, pero cada X tiempo, que depende de la situación de la imagen en la iglesia, de lo que haya pasado en la procesión, cada X tiempo, sí hay que darle una vuelta a cada uno de los pasos, a cada una de las imágenes. ¿Y cuándo se debe afrontar la restauración? Pues cuando la estabilidad de la pieza esté en peligro, bien por su policromía, bien estructuralmente, bien por que el aparejo haya reblandecido, porque esté pulverulento, depende. Digamos que es como hacer un chequeo. Entonces tú la ves y dices, bueno, ahora mismo está sucia, está mal encolada, pero aguanta, se puede aguantar la imagen así mucho tiempo. ¿Cuándo es necesario restaurarla? Cuando el riesgo de pérdida de original o de deformación en la imagen o de fractura o de pérdida sea realmente importante. Restaurar por restaurar
y a mí me encantaría que se restaurase por restaurar, porque es mi profesión, pero es una cosa que no debe hacerse. O sea, un ejemplo muy cortito: si me tienen que operar anualmente para arreglarme la rodilla, al cabo de 10 años tengo una rodilla que vamos, ni Ronaldinho, pero me han puesto 10 veces anestesia, 10 veces internado, 3 días sin comer para la operación, 10 veces que me he pasado 2 meses de rehabilitación. Es decir, con esto que nadie se engañe, una restauración es algo traumático para una imagen. No es qué bien que se está restaurando, qué bien está, ¿no? Se le están haciendo, se le están aportando disolventes, se le están encolando zonas, es traumático. Entonces hay que hacerlo cuando realmente sea necesario, no por gusto. Muchas veces que nos llaman, tienes que ver la imagen, la ves, que no le hace falta restaurarse porque está estable. No tengan prisa, que ya llegará el tiempo dentro de 3, 4, 5 años o 10, o a lo mejor no llega. Me vais a perdonar, pero que cuando hay una nube en 10 kilómetros a la redonda no salga, que cuando haga un día de viento que no salga, porque la gente dice, no llueve, no pasa nada, pero es que el viento con la arenilla dándole a la imagen es como coger el papel de lija y frotar así. Es decir, pero claro, antes hablaba del sentido común en mi ponencia. No puedes exigir a una cofradía que lucha todo el año para salir en procesión, que a no ser que las condiciones sean muy malas, no salga, porque además sería una utopía. Es decir, no, si hay una nube en Tobarra, aquí no salimos en procesión. La nube está en Tobarra, salimos. Es decir, las cosas funcionan así y hay que asumirlas. Ahora mismo, si se quiere, en cuanto me refiero a las procesiones, si se quiere, hay en internet pronósticos del tiempo cada 3 horas súper fiables. Y además, si los comprueban, es que no falla. O sea, es que a las 12:55 empieza a llover, o entre 53 y 57 empieza a llover. Con lo cual, bueno, pues si puede haber una comisión, y eso no sé cómo será en otras ciudades, pero aquí en Ellín era muy problemático, ha sido muy problemático porque es el presidente de las cofradías el que tenía que tomar esa decisión. Y yo creo que debe haber una comisión que no tenga que cargar con la responsabilidad de suspender una procesión. Tiene que estar escrito: si entre el horario de la procesión hay más de un 52% de lluvia, no se sale, o de un 55 o de un 60, pero escrito para que la responsabilidad no recaiga sobre una persona, sino recaiga sobre las leyes que hay dentro de la Junta de Cofradías de cada una de las ciudades. Y luego... Brevedad, por favor. Lo dejo, es que me gusta tanto el tema. En cuanto a la otra cuestión que planteaba, el que si se pueden sumar más cofradías y hermandades que más o menos estuvieran en ese momento bíblico, pues supongo que será la Comisión Nacional la que debe planteárselo de cara a un futuro. Bien, de todas formas, que sepan que ya en varias charlas que hemos mantenido con Pablo, si por él fuera, prácticamente no saldría una procesión para cuidar las imágenes. Es algo que deben tener en cuenta. Sí. Soy Juan Rodríguez, pertenezco a la oración del Huerto de San Fernando, y sobre la primera cuestión que se ha planteado, más que nada, principalmente en cuanto a la acción social que realizan las hermandades, pues en la diócesis en concreto de Cádiz, varios de los que han apuntado está ya recogido, de forma que todas las hermandades en los estatutos que pertenecen a la diócesis de Cádiz vienen recogidas como un cargo de la Junta de Gobierno el vocal de caridad. Y aparte en los estatutos viene ya también recogido que un 10% del presupuesto, no de ingresos comunes, sino de presupuesto, es decir, que si se compra un paso, el 10% de ese gasto hay que utilizarlo también en obras sociales. Esto está recogido en todas las hermandades de la diócesis de Cádiz por unos estatutos bases que hay, que se tienen que acoger todas. Y en cuanto al segundo tema, la restauración, yo quería preguntar si hay legislado algo sobre quién tiene que hacer las restauraciones, si son los licenciados que están en ramas de restauración o cualquiera que sea licenciado en Bellas Artes puede realizar esa restauración. Los dos caminos para restaurar están bien aceptados. Yo no creo que haya un título que te permita restaurar, que sea uno solo de los dos el que te permita restaurar. Teniendo los conocimientos de restauración, te falta... puedes haber estudiado 10 carreras de historia, restauraciones, y no saber restaurar. Y hay gente que tiene más sensibilidad a la hora de tratar una obra de arte y saber socialmente lo que significa. Entonces, los dos títulos están homologados para trabajar, aunque uno sea una licenciatura o una diplomatura, y haya ciertas tensiones siempre en estos casos, como podría pasar entre aparejadores y arquitectos y tal. Entra dentro de lo normal que se creen tensiones, pero yo creo que con cualquiera de los dos títulos, incluso
con historia del arte y alguna formación complementaria se puede llegar a hacer siempre y cuando sepas lo que estás haciendo y tengas la sensibilidad suficiente para enfrentarte a un trabajo de este tipo que necesita, pues eso, cierto criterio a la hora de realizarlo, que no es cuadriculado, que necesita cierta sensibilidad para hacerlo. Yo aprovecho para contestar a la pregunta anterior que hacían, ¿no? A mí me parece muy positivo lo que acabáis de decir por aquí, por esta parte de mi derecha, ¿no? A mí me parece que ese tipo de cuestiones, ¿no?, de colaboración, ¿no?, esté regulado en los estatutos. Me parece que es la mejor manera de que esté por encima de querencias personales, ¿no? Y por tanto que un hermano mayor, un presidente, una junta directiva sabe que igual que tiene que estar por encima de la voluntad de quien esté en la junta directiva, sabe que hay un compromiso igual al sacar el paso a la calle, ¿no? A mí eso me parece que es fundamental. Y en cuanto a la pregunta que hacían por aquí anteriormente en torno a qué sería la Iglesia, si sería el ángel, ¿no? Claro, yo para esto creo que tenemos a veces en la Iglesia que ponernos muy al día, porque yo creo que actualmente, con la manera de entender la Iglesia que hay en la propia institución eclesiástica, la institución eclesiástica no es algo que está por encima de nosotros y que nos obliga de alguna forma, o que nos corta los vuelos. Nosotros, como digo nosotros me refiero como cofradías, somos también institución eclesiástica. Es decir, tenemos nuestros foros de diálogo, de escucha, llámesele Consejo de Pastoral Diocesano, Foro de Laicos, ¿no? Hay toda una teoría laical en ese sentido, la encíclica la exhortación apostólica que yo os he contestado antes, ¿no?, la Christe Fideles Laici, habla precisamente de cuáles son los derechos, las obligaciones, también los deberes de los fieles laicos, pero también tienen sus derechos, sus cauces de participación y representado en la figura del obispo como expresión de la institucionalidad eclesial, ¿no? O sea, el obispo tiene el deber, ¿no?, de escuchar y en algunos casos incluso de seguir el criterio de los laicos, porque los laicos también son institución eclesiástica. Por tanto, más que ser la Iglesia una especie de dosel sagrado que juzga, aconseja y ve conveniente, yo entiendo que las cofradías deben ser parte integrante de esta Iglesia, parte activa, que ayuda a la Iglesia a desarrollar su tarea, ¿no? Entonces, yo diría que la Iglesia, más que el ángel, son todos los que están en la imagen, cada uno a su nivel, cada uno tiene su protagonismo, pero que todos tenemos en ese sentido voz y obligación de ser escuchados. José María Millán, de Montesión de Sevilla, Oración del Huerto. Abundar en lo que ha dicho Granada y ha dicho San Fernando. En Sevilla, en las reglas de las hermandades, se incluye el diputado de caridad. La mayoría de las hermandades tienen bolsa de caridad. Nosotros en concreto celebramos este año el 50 aniversario de la Bolsa de Caridad, el 450 aniversario de la fundación de la hermandad. En cuanto a restauración de imágenes, la talla de la Virgen del Rosario es de 1592 y hasta la actualidad la tenemos. La última vez que se ha restaurado ha sido en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Yo estuve en la comisión de restauración y la talla en este tiempo se ha intervenido 17 veces, pero está como hace 400 años. La talla del Cristo es de 1678. Exactamente igual se ha restaurado en el Instituto Andaluz de Patrimonio. Las decisiones en cuanto a la salida de la cofradía la toma en Sevilla la hermandad, la Junta de Gobierno. Se hace un cabildo extraordinario inmediato antes de la salida y si hay pronóstico de agua o cualquier riesgo que impidiera la salida, que antiguamente era asomarse a la puerta de la iglesia, está lloviendo, no se sale. Está nublado, no está lloviendo, se sale. Las inclemencias del tiempo, por supuesto, que estropean las imágenes, pero no debemos de olvidar que nosotros lo que estamos haciendo es una pública protestación de nuestra fe en la calle y que el Concilio de Trento propuso que se evangelizara al pueblo mediante la plástica, que es el paso en la calle. Estamos hablando en Sevilla de hermandades que
Bueno, de 1.300 hasta la fecha. Ese es el criterio. Bolsa de caridad, por ejemplo, la Hermandad de Montesión, pues está acogida al programa de saneamiento de niños bielorrusos. Eso, quiera que no, son 4, 5, 6 millones de pesetas al año. Que, por supuesto, los padres de acogida aportan, pero la Hermandad también aporta. La bolsa de caridad, el diputado de Caridad y Formación coge los ingresos fijos, como han dicho en San Fernando, pero también ellos generan sus ingresos. Se hace una rifa de una cesta de Navidad o una cuota extraordinaria que paga el hermano que quiere. O, mira, fulanito, que tengo aquí un caso, yo concretamente soy médico, que no sé cuánto, pues te ve al que sea, le pasas la consulta o le gestionas un papel. Hay hermandades que tienen una gestoría para gente en cuestión de papeles, como es la hermandad de estos encuentros, estos congresos, es que entre todos compartimos lo que hacemos en nuestra cofradía. Yo os puedo decir, soy cofrade de aquí de allí, de la cofradía de Medinaceli, que en 1995, cuando acudimos al primer congreso de cofradías de Ávila, pues un poco nos sentimos avergonzados, porque sí que nos preocupábamos aquí de pues nuestras flores, nuestro trono, nuestra túnica, pero todas las demás labores pues las teníamos, bueno, pues nosotros pues podemos decir que no existían. O sea, a partir de venir de Ávila, pues aquellos que fuimos, pues hemos intentado hacer llegar al resto de la cofradía pues todas esas cosas que tenemos que hacer. La primera vez que propusimos dar una ayuda aquí a la residencia de ancianos, pues la verdad es que tanto dentro de la directiva como fuera de la directiva fuimos criticados. Ahora, 14 años después, una parte importante del presupuesto de nuestra cofradía está para la labor asistencial. Digamos que en el resto de cofradías de allí ha pasado lo mismo, es decir, de una cosa que para nosotros no existía o tampoco podíamos llegar a ellos, a lo mejor la situación de hace unos años con respecto a ahora no es la misma, ha ido a que las cofradías nos sintamos de otra manera y queramos actuar de otra manera. Y otra cosa que también me llamó a mí la atención fue en un encuentro de cofradías, de las cofradías del Medinaceli y del Cautivo de la Comunidad Valenciana, que yo acudí, estábamos en Dolores, y la representación de Valencia propuso de hacer alguna actividad social entre todas las cofradías. Bueno, pues allí cada una de las cofradías se fue levantando, Burjasot, Uzol, Honda, cada una de ellas, y siendo pues de pueblos de poca recambre cofrade, estaban haciendo una gran labor social. Y a mí se me ocurrió decirles que por qué casi ninguno de los que estábamos allí, y era gente que se estaba reuniendo ya, pues creo que durante 4 o 5 años, ninguno conocía cuál era la labor social que las otras cofradías estaban realizando. Allí alguno pues llegó a referirme el pasaje evangélico de que no conozca lo que da tu mano, que tu mano izquierda no conozca lo que da tu mano derecha. Y yo le volví a comentar que primero, en la situación actual en que vivimos, la sociedad debe de saber que las cofradías no solamente estamos para en los días de Semana Santa procesionar, creo que deben de conocer, tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia, toda esa labor que se está desarrollando y en parte también para que aquellas cofradías que hemos sido más rezagadas, pues que también nos pongamos al mismo nivel. En cada localidad, en cada Semana Santa, cada cofradía lo podrá hacer de una manera, y creo que poco a poco con la ilusión de que vemos cómo vosotros las hacéis, pues los demás seguiremos ese mismo modelo. Quería hablar de un punto muy concreto, habéis dicho de la cooperación. Muchas veces hablamos de mucha cantidad de dinero. Por ejemplo, este año en la oración del huerto ha participado con una ONG a la que yo pertenezco, Cirugía Solidaria, y lo que nos tenemos que dar cuenta es que con pequeños granos de arena se puede hacer mucho. Aportaron muchas camisetas, muchas chucherías, cosas para los niños y una pequeña aportación de dinero. Bueno, pues luego cuando tú vas allí y llevas esas simples camisetas y ves lo que aportas, nos podemos dar cuenta que no hay que hablar de millones de euros ni de cientos de euros, pequeñas cantidades que no son nada para nosotros, pero sí que hacemos mucho. Entonces yo creo que lo que tenemos que tener es la intención de hacerlo y luego ver cómo eso da su fruto. Sí que a cualquiera de nosotros haces algo y luego ves su fruto y te dan como más ganas de hacerlo. Entonces yo creo que nos tenemos que poner pequeños proyectos en solidaridad que luego nos lleven a hacer cosas más grandes, pero poco a poco ir planteándonos cada una de las cofradías pequeños proyectos que veríamos que serían muy interesantes. Yo lo digo por la experiencia personal, que yo lo he llevado a otros sitios y te das cuenta de que vale la pena. Todas las cofradías pues tienen su vocal de caridad, todos participan con un 10%, pero nosotros ahora allí por la zona de Jaén tenemos un problema, que en la época de recoger las aceitunas hay muchos migrantes y bueno, una cosa es dar un 10% de dinero
Y otra cosa es, pues, además de dar ese 10%, pringarse un poco la misma cofradía y al comedor de Cáritas a cocinar, que eso ya es un poco más difícil. Es muy fácil dar el dinero y que con ese dinero pues vosotros hagáis algo, pero también creo yo que es mejor también pringarse, bajar al comedor de Cáritas. Ahora mismo actualmente se están dando 350 comidas en el comedor allí en Úbeda, por todos los migrantes que están viniendo para recoger aceitunas y bueno, no tienen trabajo porque como está ahora el tema de la crisis, pues los mismos de Jaén están recogiendo las aceitunas. Entonces yo creo que además de dar ese dinero, creo que es mejor también pues que también nos pringuemos nosotros y ayudemos y vayamos allí, cocinemos y todas esas cosas y estar en contacto con ellos. Josep María Sabater, vengo con el grupo de Tarragona. Es evidente, Francisco Jesús, que las cofradías y los cofrades nos vamos despertando. Siguiendo con el símil de la oración en el huerto y relacionando las dos ponencias, hemos visto que el ponente restaurador nos ha presentado imágenes restauradas y los fallos que tenían estas imágenes también con una fotografía. Los que tenemos una determinada edad aprendimos las 5 condiciones necesarias para hacer una buena confesión. En la restauración espiritual o interior, se nos ha planteado los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Pero yo he notado a faltar que tal vez, es una pequeña sugerencia, todos nosotros deberíamos hacer un pequeño examen o gran examen de conciencia, todos, Iglesia somos todos, para ver la primera condición de esa buena confesión, el reconocimiento de nuestros pecados, o sea, los fallos que hay en cada una de nuestras estatuas, en cada una de nuestras imágenes, para así poder llegar a esa vinculación eclesial total. Creo que, de alguna forma, todos sabemos que, más o menos, cofradías y cofrades tenemos pecadillos. Qué bonito sería, como dentro de unas fechas nos vamos a pedir para todos nosotros paz y felicidad, qué bonito sería que todo el año fuera Navidad y qué bonito sería que todo el año fuera Semana Santa. Nada más. Ahondando en el tema de las obras sociales de las cofradías, ha quedado claro que el tema en Andalucía es punto y aparte y bueno, como los testimonios que se han dado están desarrollados por completo y es un tema prioritario en las juntas de gobierno. Quizá en otras zonas no tanto, pero también en Ellín tenemos casos que yo creo que la gran mayoría de las cofradías colaboran o prestan parte de sus ingresos a obras sociales. Lo que ocurre es que eso no se ve, no vamos a lo mejor pregonándolo y sí se ve más pues esa restauración que se hace o otros gastos que podemos entender que a lo mejor la cofradía puede salir también perfectamente a la calle sin ese manto nuevo o sin esa túnica nueva, pero las cofradías, a eso sí se le da mucha publicidad y a lo otro a lo mejor un poco acomplejados por no ir diciendo como obra de caridad que es, pues no se conoce. Yo para mí ayer, y como ha comentado María Balsalobre, para mí fue una alegría hojeando el libro que ha editado la Hermandad de la Oración del Huerto. Pues una de las cosas que más me llamó la atención era ese proyecto solidario en el que está inmerso la cofradía, que yo siendo de Ellín desconocía, con esa asociación de cirujanos voluntarios en Mali, y la verdad, ya os digo, siendo de Ellín desconocía esa
colaboración con esa asociación, que puede ser más o menos cuantiosa, pero ahí está. Hay muchos programas de apadrinamiento que las cofradías tenemos. Hay, en el caso de la cofradía a la que represento, como también se ha comentado por otros participantes, el 10% de los ingresos por los hermanos van destinados a obras sociales. Y ahí están. ¿Que quizá es una cantidad insuficiente? Por supuesto. Como comentaba el representante de la Hermandad de la Oración del Huerto de Úbeda, no solamente a lo mejor es el dinero, sino también la mano de obra. Esos comedores con esa afluencia masiva de inmigrantes que hay que prestarles la colaboración y hay que estar. A lo mejor no solamente es el dinero, porque no todas las cofradías tenemos unos presupuestos como pueden tener otras hermandades, y a lo mejor nos cuesta sacar a la calle lo que es la cofradía, pues no podríamos hacer todo lo que se debiera. Entonces quizá yo creo que todos los que estamos aquí, cuando a una cofradía se le pide colaboración, el no nunca lo tiene por respuesta. Todos, en la medida de nuestras posibilidades, colaboramos. Por lo tanto, quizá eso es una de las cosas que siempre se nos achaca a las cofradías, que sí, que es cierto que no es suficiente, pero no por eso que se nos medio cierre una hoja de la puerta en algunos casos, porque yo creo que, como antes insistía, la comunicación que tiene que haber entre la Iglesia, entre el párroco, entre el conciliario, tiene que ser fluida. Muchas veces los cofrades nos cerramos en banda, somos los primeros que cerramos esa conversación. Y en otras ocasiones se nos empiezan a achacar cosas que a lo mejor si entramos en el debate, en el conocimiento de la propia cofradía, pues vas a tener los consejos de pastoral, los párrocos, van a ser los primeros laicos, podríamos decir, solidarios que van a tener ahí. Y quizá a lo mejor no hay esa comunicación. Entonces, yo creo que muchas veces, como decía, a lo mejor la obra solidaria no se conoce. ¿Por qué? Porque un poco acomplejado de no darle publicidad. Por ejemplo, os podría comentar que este templo tan maravilloso que tenemos aquí en Ellín, y tan frío como, entre comillas, no está cerrado al culto, porque gracias a la colaboración de los párrocos de Ellín, pues se puede oficiar misa los sábados. Ayer lo comprobabais, hoy ha sido un caso, es la misa. Sea breve, por favor, Carlos María. Pues está cerrado. Sin embargo, las propias cofradías que aquí estamos somos las que, de manera simbólica, económicamente, colaboramos junto con las colectas de los feligreses, junto con la ayuda de la Asociación de Cofradías y, por supuesto, con la ayuda de los párrocos, pues permitimos que este templo esté abierto. Por lo tanto, alguna tarea hacemos. No será lo suficiente, por supuesto, pero ahí estamos. Vicepresidente de la cofradía. Quería decir una cosa a colación también de lo que ha hablado el señor sacerdote. Yo estoy colaborando desde hace muchos años también con la diócesis de Albacete, dando catequesis y confirmación en la parroquia de Fátima. Y la demanda que habla el señor sacerdote, y sobre todo de la diócesis de Albacete, ya no es que nos echen en cara a los sacerdotes ni la diócesis de cada provincia el dinero que damos cada cofradía o lo que podemos dar. No es eso, no va encaminado por ahí, sino se trata de hacer que nos falta, la demanda que dice que nos falta a las cofradías es hacer una pequeña o una gran catequesis dentro de lo que es la cofradía, que nos volcamos mucho en ayudar económicamente y después, cuando llega Semana Santa, sacar nuestros pasos a la calle lo mejor que podamos, pero dentro de nuestras cofradías olvidamos a nuestros cofrades, no hacemos una catequesis. Es lo que demanda, por lo menos la diócesis de Albacete, yo que estoy muy relacionado con ellos, es lo que nos demandan. Catequizar o hacer catequesis dentro de nuestras hermandades, que nos falta eso. Muchas gracias. La idea que debe de calar en todos los cofrades es que somos parte de la Iglesia. Sin que se me ofenda aquí el hermano cofrade que antes hacía referencia de que nosotros somos los apóstoles y el ángel de la Iglesia. Nosotros, los cofrades, somos Iglesia, y muchas veces
que tomamos al clero como enemigo, no que debe ser enemigo nuestro, sino que tenemos que entrar en todos los ámbitos de las parroquias, y quizás a lo mejor tenemos que hacer que el grupo de Cáritas, el grupo de catequesis, los otros grupos, el grupo que a lo mejor atiende la pastoral de salud, bueno, pues que se acostumbre a ver allá a los cofrades, y quizás a lo mejor en algún momento nos van a ver con recelos porque el ímpetu que tenemos siempre los cofrades es mayor. Hemos hablado desde la cooperación, pues yo creo que uno de los objetivos que nos podríamos plantear después de esta charla es que vamos a plantearnos objetivos pequeños y vamos a llevarlos a cabo, y llevarlos a cabo desde inculcándoselo a los más pequeños que tenemos con nosotros, no pues los que más mandan en una hermandad lo llevan a cabo, sino vamos a desde pequeños plantearnos objetivos, que ellos vean sus frutos, y poco a poco iremos haciendo cooperaciones mucho más grandes, pero por pequeños frutos se empieza el árbol. Francisco Jesús Genestal. Sí, pues nada, yo, hombre, agradeceros todos los comentarios que habéis hecho, especialmente el que tú acabas de hacer. Evidentemente, una de las aptitudes con Pedras que yo hablaba era la formativa, donde entra toda esa tarea de evangelización y de pertenencia, ¿no?, a la comunidad creyente. Y ciertamente en todo eso creo que es una asignatura no pendiente, sino que siempre tiene que estar presente en la formulación de los objetivos y de los proyectos que cualquier cofradía lleva a cabo. Yo creo que con paciencia y con serenidad, pues como vemos, ¿no?, simplemente con el diálogo, son muchas las iniciativas que de hecho ya hacemos y por las que tenemos también que felicitar. Está claro que no es necesario aportar siempre economía, ¿no? Se puede hacer mucha más caridad ayudando en casas parroquiales, ayudando a la gente, y con nuestro trabajo ayudaremos mucho a la gente. Pablo Nieto. Bueno, yo voy a seguir hablando de lo mío, que es lo que realmente conozco. No diría que no salga una procesión o un paso a la calle, porque me encanta verlo, porque me gusta. En la Semana Santa, especialmente la de Cartagena y la de Allín, y que son las que conozco bien, porque las he vivido, pero que alguien piense lo que es sentarse en un descapotable a 20 por hora un día de pleno sol, sin crema bronceadora, y se plante como aquí dejamos las imágenes 1 hora y pico en el Calvario, arreándole el sol. Que vea cuando termina ese día, esa procesión, cómo tiene la cara de colorada. Pues eso lo está recibiendo una policromía, lo está recibiendo una madera y lo está recibiendo un paso. Sé que se construyen y se hacen para eso es evidente. No podemos quitarle la vida que tienen las imágenes, tienen que salir. Pero que sí podemos empezar a pensar que cuando las imágenes vayan a estar paradas en un sitio mucho tiempo se pueden poner unos tolditos que sean bonitos, que si puede llover que no salgamos, que seamos responsables, aunque estén pensadas para salir, que seamos responsables con lo que nos han legado a nosotros y tenemos que dejar a nuestros menores. Bien, Carlos María. Yo decir como conclusión que seamos receptivos a esta reflexión de esa restauración interior que necesitamos, porque los cofrades cada día debemos de sentirnos lo que somos, Iglesia, y que la Iglesia al mismo tiempo cada día trabaje por sentirse más cofrade.